Y tenemos otro invitado, señores, hablando de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero siempre es lo que afecta las emociones, afecta nuestra vida, lo afecta todo cuando nosotros no tenemos ese control. Él es socio director MBA, especialista de tributación dominicana y licenciado en contabilidad, con una experiencia de más de 10 años asesorando empresas. Y aunque él es sumamente joven, señores, tiene toda la experiencia. Él es Robert Felipe Medina, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Robert, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Robert. ¿Cómo te sientes, Adrián? Gracias, Lucía, por invitarme a tu excelente programa. Vamos a hablar a los emprendedores de qué necesitan saber en el ámbito tributario antes de arrancar un negocio, que muchas veces lo hacemos al revés, arrancamos el negocio y después averiguamos qué tenemos que hacer. Sí, realmente. Y después se encuentra la situación de que, pero yo no sabía que yo tenía que hacer esto, pero esto había que hacerlo. Sí. Al principio conversábamos fuera de cámara, que me decías algo muy cierto, y es que desde que iniciamos un negocio tenemos un socio al que tenemos que prestarle mucha atención, que es el Estado. Sí, es un socio de tu empresa que, aunque no haya aportado capital, es el dueño del 27% de lo que tu empresa se gana a nivel fiscal al final del año. O sea, el Estado dominicano o el Estado en cualquier parte del mundo, cuando tú como empresa generas beneficios, el beneficio, el 27% le corresponde a ese socio que tú tienes, que aunque no ha aportado nada, es el que maneja el vehículo del Estado. O sea, ese es el primer pensamiento con el que tenemos que comenzar un negocio. El primer paso, como que diríamos, que tendríamos que dar. Sí, de la muerte de los impuestos nadie se escapa. Entonces, tu primer paso es verificar quién es mi principal socio, el Estado, y un socio que, además de que no aporta a nivel económico de dinero, te cobra recargo de intereses y tú le pagues en la fecha que te establecen los impuestos, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esos errores más importantes que cometen los emprendedores cuando van a iniciar? El principal error que cometen los emprendedores es el que te comentaba. Primero arrancan y después averiguan qué tienen que hacer. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es verificar qué obligaciones tenemos obligaciones y deberes. ¿Cuáles son tus obligaciones ante el Estado dominicano? Lo primero es incorporarte al Registro Nacional de Contribuyentes, RNC. Todo el que hace negocio en República Dominicana debe incorporarse al Registro Nacional de Contribuyentes. Es el primer paso. Ese sería el primer paso a dar. Sí, eso es como cuando nace un niño. Lo primero que tú haces es ir al Estado Civil a declararlo. Cuando nace una empresa, lo primero que tú haces es ir al Estado Dominicano a declarar, mira, esta es la empresa tal y va a hacer tal cosa. Luego que tú haces los pasos, que lo registres en una API, vas a nombre comercial, haces los estatutos de la empresa, quiénes son los socios. Entonces, después de eso, tú tienes que ir a incorporarte al Registro Nacional Contribuyente para poder facturar y solicitar comprobantes fiscales. Robert, ¿cómo es el proceso para todas esas personas que ahora mismo nos están observando y se preguntan porque quizás están a punto de registrar una empresa, una institución? ¿Cómo es el proceso? Cada uno de los pasos, si es sencillo, si es un poco difícil de hacer, pero más allá de ser tan importante, de registrarlo, ¿cómo sería el proceso, por lo menos paso por paso? No, es sencillo. Lo primero es, tienes que buscarte un abogado o una oficina de asesores que te arme la empresa, con los socios, cuánto aportaron. Luego ya le prestas una API y el nombre comercial en todos los lados. Entonces, ya con los estatutos, solicita a la DGI, ya sea vía la página web de la DGI, diciendo si eres persona física o persona natural, o si eres una empresa, que tú necesitas incorporarte al RNC. Eso se hace a través de la página solicitándolo o vas directamente a la DGI. No es difícil. ¿Qué sucede si un emprendedor comienza con su empresa y está 1 año, 2 años y hasta posiblemente 3 años y no cumple con los impuestos requeridos? Bueno, básicamente tiene un gran problema y va a tener que ver cómo resolverlo, porque lo primero que no sé cómo está operando, porque para operar tú necesitas comprobantes fiscales y para emitir comprobantes fiscales tú necesitas estar incorporado en el RNC. Podría hacerlo como persona física y que las empresas lo estén resolviendo con proveedores informales, que te lo crean como persona física. Entonces tú estás creando una deuda con el Estado. Y como decía Julián ahorita, tú no estás gestionando bien tus finanzas, ya estás debiendo en un negocio que no has comenzado y cuando tú le debes al Estado pagas recargos e intereses. Por ejemplo, cualquier impuesto que tú debas, tienes que pagar el 10% el primer mes que corresponde pagar el impuesto y aparte de ahí, entonces tienes que pagar un 4% cada mes hasta que pagues. O sea, esos 3 años se convertiría en el 10%
son 36 por 4, como un 120% debes del impuesto que tú no has pagado en ese tramo. Robert, dependiendo del tipo de empresa, ¿hay un salario mínimo? Sí, va a depender del tipo de empresa. Por ejemplo, ahora mismo se hizo el cambio el 1 de mayo. Las empresas que tienen menos de 2 millones, el salario mínimo son, déjame verificar porque lo acaban de cambiar actualmente. Si tú tienes, por ejemplo, una empresa, Okay. se va a hacer en dos partes del aumento. Una parte que va a ser el 13% ahora y la otra en noviembre. El sueldo mínimo está, una empresa que tenga una pequeña empresa, el sueldo mínimo son 7.843 y se aumentó ahora a 8.862 y para noviembre va a estar en 9.411. O sea, que por más pequeña que sea tu empresa, si tu sueldo mínimo debe ser entre 8.862, que es ahora a partir de mayo, allá junio, y en noviembre pasaría a 9.411. Si tú estás en el tramo de 2 millones a 4 millones, eso es existencias e instalaciones, vamos a decir el total de tus activos en la empresa. Okay. Tu sueldo mínimo son 10.000 pesos y para noviembre será 10.620. Y si tú estás en un rango de más de 4 millones, que ya son empresas medianas y mucho más grandes, tu sueldo mínimo tiene que ser 14.500 pesos o 15.500 pesos a partir del mes de noviembre. Escucho siempre a muchísimos emprendedores que no quieren regularizar su situación y dicen, es que si yo me registro y comienzo a funcionar de manera organizada a nivel fiscal, pues resulta que todos esos impuestos se pueden comer la empresa, puedo llegar a una situación en que luego no los pueda pagar. Tienen muchísimo miedo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es un tabú o realmente tiene el peligro que la gente piensa? Hay algo de tabú y de gestión en eso, Lucía. Lo primero que el emprendedor tiene que saber es que realmente él paga un solo impuesto, que es el impuesto sobre la renta. O sea, el beneficio, el impuesto a tus beneficios, es lo que tú pagas a final de año. Los demás impuestos lo pagan las personas con que tú haces negocios. Lo que pasa es que tú lo gestionas mal. Por ejemplo, el ITEVIS. Si yo te hago una factura de servicios a ti, yo te incluyo el ITEVIS. Pero ¿quién me paga ese ITEVIS a mí? Es Lucía que me lo paga. Lo que pasa es que yo fío el ITEVIS, te lo doy a crédito. Si tú duras 120 días para pagarme y el Estado nada más me da 20 días, que es el mes siguiente a que ocurra la transacción. Si yo te lo fío y hago eso con 10 clientes, cuando llegue el pago del ITEVIS, yo no tengo dinero porque no lo he cobrado. Okay. Pero el ITEVIS lo paga a quien yo le facturo. Igual, por ejemplo, las retenciones a asalariados y las retenciones que tienen que ver con personas que te hacen servicio, un abogado independiente que no está registrado y tú le retienes. Cuando tú le tienes que pagar 20.000 pesos, por ejemplo, y la ley dice que tiene que retener el 10%, ese 10% son 2.000 pesos, pero esos 2.000 pesos lo paga el abogado que tú se lo retuviste. Lo que pasa es que como tú se lo retuviste en el mes de mayo y lo tienes que pagar ahora el 10 de junio, cuando tú lo vas a pagar, tú ves que eres tú que lo estás pagando, pero no eres tú se lo retuviste a él. Que tú usaras los fondos en otra cosa es otro elemento. O sea, realmente el empresario paga dos impuestos realmente, el impuesto sobre la renta y lo que tiene que pagar por tesorería de seguridad social de sus empleados. Y, por ejemplo, el anticipo, que es simplemente un avance al impuesto sobre la renta. Cuando un emprendedor, bueno, vivimos en una cultura donde no hay un alto nivel de organización y un emprendedor comienza a sus funciones y comienza a dar facturas o a recibir facturas, pero no va guardando toda esa documentación que requiere para poder hacer todo ese proceso, todo ese papeleo. Resulta que cuando llega el momento de la declaración no tiene cómo sustentar todo esto. En ese momento, ¿cuál sería la situación más difícil para los emprendedores? Y son preguntas que, por ejemplo, me han hecho en el fin de semana, cuando he dicho que iba a estar aquí con nosotros. Pues los emprendedores se han puesto en esa actitud de saber qué pueden hacer en el aspecto de las personas que no han sido muy organizadas a nivel de documentación. ¿Cómo pueden organizar ahora esta parte? Bueno, hay varias maneras de organizar la información. Lo primero que tú tienes que hacer cuando estás es verificar cuáles son los meses en que han ocurrido estas transacciones. Tú vas a buscar un asesor, obviamente, porque mensualmente hay que ir informándole a tu socio, que es el Estado, qué ha ido pasando en tu negocio, cuánto vendiste, a quién le compraste y cuánto ha generado eso de impuestos, cómo debe pagarlo, cuánto debe pagarlo. Entonces, si tú como emprendedor no has declarado nada, tienes que buscar a alguien que te asesore, un contador, un asesor fiscal, para que registre toda esa información y la mande a la DGI. Si tú no informas a la DGI, que es tu socio, de lo que está pasando mensualmente en tu empresa,
hay multas hasta de 50.000 pesos, porque tú estás omitiendo información tributaria. Es como el cruce. Lo que yo como empresa vendo, alguien lo compra y ese alguien le informa a la renta a través del 606, del 607, del 608, que son envíos de datos para decirle a la DGI qué está pasando, y ahí cruzan la información. Si yo digo que vendí, por ejemplo, 10 millones de pesos, todos mis clientes le van a decir ahí, sí, él vendió 10 millones, o no, vendió 20, y la Dirección General de Impuestos Internos me va a llamar a mí para que yo explique por qué, si mis clientes dicen que yo vendí 20 millones, yo le estoy diciendo que estoy vendiendo solamente 10. Wow, tremenda información, porque la mayoría de los emprendedores no ve cómo se hace este cruce. Simplemente muchas veces ven lo que ellos están haciendo, pero no entienden que el Estado Dominicano tiene una forma de cómo verificar todo lo que se está haciendo. Sí, claro, y una forma que es muy, muy efectiva, porque somos nosotros mismos los contribuyentes que le informamos al Estado. O sea, todos los medios tienen que, por ejemplo, todo emprendedor tiene que saber que tiene un calendario de impuestos de pago. Del día 1 al día 3 va a pagar lo que le retuvo a sus empleados de TCS y lo que él aporta para esos empleados, que le sale alrededor de tú tener un empleado en nómina que en TCS te sale alrededor de un 15%. Además de eso, los días 10 de cada mes tienes que pagar el Infotep, que es un aporte al Instituto de Formación Técnico Profesional para que puedan actualizar los profesionales de tu nómina. Además de eso, tienes que lo que le retuviste a los empleados, el impuesto sobre la renta, y a los terceros que tú le pagas, abogados que no te registrado, lo pagas el día 10. El día 15 pagas el anticipo, que es un avance del impuesto que podrías pagar a final de año. El día 20 pagas el ITEVIS. Ese es tu ciclo. El día 10, el día 15 y el día 20. Y los primeros 3 días del mes la TCS. Wow. Quizás por eso también es lo que se genera la situación con el Estado, que la gente dice, si tengo que pagar el día 10, el día 15 y pagar el día 20, todas esas confusiones que tienen. Las personas comunes, vamos a decir, los simples mortales, que lo que tienen es una idea en su cabeza, que es un sueño, pero que no se imaginan todo este proceso. Ahí en ese punto, ¿cómo las personas que van a emprender tienen que buscar la información correcta? En este caso, deben ir a ustedes. Se sabe que no es complejo. Que no es solamente el sueño, no es solamente la idea, no es solamente la pasión. También hay que poner los pies bien puestos sobre la tierra y sentarse con el asesor, en este caso contigo, Felipe, y preguntar qué es lo que tengo que hacer. Y para eso te hemos traído hoy aquí. Sí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, sí, para que los emprendedores puedan poner los pies sobre la tierra y las personas que nos escuchan. Sí, hablando de poner los pies sobre la tierra, Lucía, hay un punto, aparte de la parte fiscal, que los emprendedores tienen que entender. Yo creo que ella lo dice mucho en sus charlas. El latino común piensa que las empresas tienen que producirle dinero al año, a los 2 años, a los 3 años de haberla formado. Y las empresas son como los niños. ¿Qué es un niño de 2 años? Un bebé. Y tú tienes que darle todo el mantenimiento económico necesario. Así son las empresas. La empresa, para ser sustentable, tiene que tener entre 15 y 20 años para ser una empresa que ya realmente se sostiene sola, sin ese empuje que el emprendedor le da. Una mayoría de edad. Una mayoría de edad. O una fortaleza física y económica que ya podría, si tú lo sueltas, sobrevivir. Entonces, el emprendedor tiene que entender eso. Tú no puedes pensar que tú comienzas un negocio hoy y si tú no pones muchísimo trabajo, que vas a trabajar 3 y 4 veces que lo que tú trabajas en un empleo, aportes económicos, porque las empresas funcionan con dinero, tú no vas a crecer ni tu empresa va a ser autosustentable. Son de los mitos, aparte de la gestión fiscal, que los emprendedores tienen que tener presente. Claro, porque ellos se imaginan que entonces la inversión siempre va a ser una sola vez. Claro, no, es que siempre. O sea, muchos emprendedores renuncian a su trabajo porque creen que necesitan libertad financiera, como decía Julián ahorita, y que eso se lo va a garantizar. Pero cuando tú te enfrentas a tu emprendimiento, que tú tienes que trabajar 4, 5 y 6 veces más, educarte muchísimo, porque la educación es la base del éxito, tú te das cuenta que no es tan sencillo emprender un negocio. O sea, en base a la gestión fiscal, por ejemplo, la gente, lo primero que yo recomiendo es gestionar cómo vas a pagar esos impuestos y saber que tú pagas uno de ellos, porque el anticipo es después del segundo año. El primer año no se paga anticipo. Si tú arrancaste un negocio ahora en el 2017, tú no estás pagando anticipo porque tú no has hecho tu primera declaración de impuestos. El anticipo es tu impuesto a pagar después de tu primera declaración. Tú dices, ok, yo te pagué 20,000 pesos de impuesto a Estado Dominicano. Entonces, ok, me pagaste 20,000. Yo estimo que para el año que viene tú vas a pagar 20,000 de nuevo. Por eso, tú vas a pagar esos 20,000 en 12 cuotas.
Si el año que viene, entonces, te hacen una cuota mensual, que es el anticipo los días 15, del 20,000 entre dos. Si el año que viene tú ganaste 20,000 otra vez, ya no tienes que pagarme, porque tú me lo fuiste avanzando mes a mes a través del impuesto del anticipo. Wow, impresionante. Señores, la verdad es que es una información sumamente necesaria que todos los emprendedores, toda persona que tenga una idea, y sobre todo en este tiempo en que vemos que cada día hay menos empleos, menos posibilidades, que hay muchísimos profesionales saliendo de las universidades y que hay que emprender, pues es determinante que nosotros podamos conocer todo esto antes de lanzarnos. Eso es como lanzarnos, pero con el paracaídas. Correcto. Se sabe que no es fácil, pero es necesario, es importante que se haga. Sí, sí, es muy, muy importante porque los errores se pagan con dinero. Con dinero. Y hablando de ese tema el día de hoy, está importante. Sí, correcto. Felipe, hay algo importantísimo y es dónde nosotros podemos localizarlo. Yo soy una señora que me voy a ir a sentar allá para que me den una cátedra, aparte de que te vamos a comprometer a volver a vivir en positivo, esta es tu casa. Cuenta conmigo cada vez que me necesites, no hay problema con eso. Sí. ¿Cómo nosotros podemos localizarles? Redes sociales, números telefónicos. Correo, nosotros estamos ubicados en Unicentro Plaza, en el local número 56. Nuestro número telefónico es el 809-621-8230. Vamos a repetirlo. 809-621-8230, nuestro número telefónico, FTA Consultores. Nuestro Twitter, FTA Consultores, nuestro Facebook, FTA Consultores, y también nuestro Instagram, FTA Consultores. Señores, esto es un manjar, sobre todo para las personas que somos muy, vamos a decirle así, muy imaginativos, muy emprendedores, muy aéreos. También, Enriqueta, nosotros tenemos una unidad de negocio que es la Escuela Nacional de Contabilidad y Tributación, donde damos talleres en el área de negocios, en el área de impuestos. Tenemos un diplomado ahora que comienza el día 17, donde veremos todos estos temas fiscales, desde el primer impuesto, desde la declaración jurada de impuestos, que es a final de año, que mucha gente quiere saber cómo se hace, que va dirigido a emprendedores, a contadores, a asesores, a gente que quiera saber de qué es a un público en general su negocio, correcto. Okay. Pues señores, yo soy la primera que voy a estar allí, yo soy la primera que voy a estar allí porque esta información es vital para todo negocio que quiera crecer en la vida, para todo emprendedor que quiera ver que sus finanzas, como decía Julián, también no se vayan por un lado, hay que saber por dónde se está yendo el dinero, y todo lo que tiene que ver con multas, todo lo que tiene que ver con pagos innecesarios es parte de lo que no te deja alcanzar la libertad financiera. Robert Felipe Medina, señores, ha estado también aquí con nosotros hoy dándonos toda esta información grandiosa. Recuerda que este día es un día maravilloso, que tú lo puedes crear, tú lo puedes hacer desde tu corazón, desde tus talentos, tus dones, desde tu propósito de vida. Recuerden poner en práctica, señores, realmente todo lo que hemos hablado el día de hoy. Espero que los consejos realmente les sirvan a ustedes para que no cometan algún tipo de error. Soy Lucía Enriqueta Cuevas y para mí es un verdadero